Esto se vería reflejado en el mismo sondeo del próximo año. La verdad es que fuera de micrófono yo le preguntaba a nuestro invitado Álvaro Belolio si es que él era o no sociólogo, porque la primera pregunta que tenía pensada él era, creo que es digna de sociólogo. Álvaro, buenas noches, gracias por estar aquí en Hora 20. Gracias por la invitación. Lo primero tiene que ver con esta información que nos bombardean el día a día, que yo no sé si tiene que ver o no con que es un año electoral, pero tenemos una percepción de la corrupción generalizada en el tema de los exonerados, en las instituciones públicas, en una corriente política que acusa a la otra de que cuando fue gobierno robó y tú también robaste, y aparece el estudio. Somos los mejores en Latinoamérica. ¿Es que nos conformamos con poco o es que tenemos instalada una sensación que está exagerada por la efervescencia política? Yo creo que cuando un problema tan complejo como la corrupción, las respuestas no son tan simples. Yo creo que desde un punto de vista la ciudadanía está mucho más empoderada, la prensa es bastante más exigente, llega más allá, y estos casos que destapan y se ven día a día a veces podrían no aparecer en otros lados. O sea, la información que entrega la prensa, el empoderamiento que ha tenido la sociedad civil para ver todos estos portales de transparencia, todos estos portales de seguimiento, el énfasis que se le ha hecho desde la SECPRES en tema del defensor ciudadano, en tema de transparentar los compromisos, las cuentas públicas, habla que Chile efectivamente tiene un nivel de transparencia o la búsqueda de la transparencia que alcanza esta línea. Ahora bien, ¿a qué nivel nos conformamos? Ese es un tema interesante, porque la misma encuesta muestra, por ejemplo, que un 55% de los encuestados que conoce un hecho de corrupción lo no denuncia. O efectivamente, ¿cuál es la sanción efectiva a la denuncia? A pesar que está en su mínimo histórico, sigue siendo bastante alta. Uno esperara que, a pesar de todos estos casos, hayan consecuencias específicas cuando ocurren. Y te repito la pregunta, o la simplifico, ¿y estamos bien entonces? ¿Cómo uno determina si el país está en buenos términos en materia de corrupción? Mirándose hacia el lado, la comparación al parecer es positiva. Así es, efectivamente a nivel latinoamericano y a nivel mundial estamos muy bien pie. Medidas específicas como la ley de transparencia, el portal de Chile Compra, han sido medidas razonables, que van en pos de la mayor prioridad, aunque queda bastante por hacer en el sentido de fideicomiso ciego, en ley de lobby, que es una agenda pendiente, pero yo creo que se ha avanzado y por lo menos el ciudadano común y también incluso los encuestados siente que efectivamente existe corrupción, pero esta se está declarando, existen causas. Por ejemplo, ahora mejoró el saber a quién informar y que efectivamente existe un camino y las sanciones existen. En ese sentido yo creo que estamos avanzando, pero la corrupción llegar a nivel cero es prácticamente imposible. Álvaro, esta es una encuesta de percepción. La ciudadanía, ¿qué cosas toma para percibir algo? Por ejemplo, yo me pregunto, si esta encuesta se hubiese realizado hoy día, después del caso Exonerados, ¿habrían cambiado radicalmente las cifras? Bueno, la particularidad que tiene esta encuesta son dos cosas. Uno es que mide tanto percepción como hechos, y lo segundo es que lo asocia solo a organismos públicos. Por eso que en otros casos ya abullado en el sector privado. Efectivamente, casos como esto podrían dañar un poco la probabilidad o la percepción en casos específicos. Si nosotros analizamos, la gran mayoría de las instituciones mejora su percepción, excepto en el caso de impuestos internos, pero a su vez el impuesto interno el que más mejora o el que más avanza en el ranking en hechos de corrupción. Por lo tanto, tratar de igualar el ranking de hechos con percepción es algo bastante difícil, que sería un poco la realidad con la visión que tienen cada una de estas instituciones. ¿Cómo afecta a los medios en percepción? Es verdad, o sea, hay una influencia directa, pero no está solo dado por la prensa, por los casos específicos. Un año ha sido bastante amplio, los procesos son bastante dinámicos, pero lo importante es que haya consecuencias efectivas en cada uno de estos hechos de corrupción. Quería preguntarte por esta guerrilla de alguna manera declarada en materia de campaña electoral a la que asistimos todos, y creo yo, al margen de los signos políticos de cada uno, es bien evidente que hay descalificaciones a diario, que hay acusaciones cruzadas. ¿Se mide cuánto le pega a la gente que el estudio se haga en un año electoral? Quiero saber si lo afecta de alguna manera, si está mediado por eso. O sea, la gracia de este estudio es que se ha hecho de forma continua por 11 años. Efectivamente, en los casos de cuáles son las situaciones o en qué hechos de corrupción cuando son electorales tiende a subir el promedio asociado a campaña. Lógicamente hay mayor movilidad en años electorales. En ese sentido sí hay una representación gráfica en época de campaña, pero lo que sí refleja esto y reflejado transversalmente es que durante estos 11 años la Contraloría siempre ha estado como la institución con mejor percepción de corrupción y mejor, o sea, sin hechos de corrupción.
sentido que da la integridad a estos casos como el exonerado, que sea la Contraloría que hiciera el fallo, y yo por lo menos me gusta ser bastante moderado y esperar la sanción final y los juicios antes de emitir estos grandes escándalos que pueden ocurrir. Sí, ahora, lo que aparece en el estudio respecto al Servicio de Impuestos Internos llama la atención porque hay una investigación abierta todavía de la misma Contraloría respecto a lo que pasa con su director y el caso del perdonado Johnson, y eso afectó de inmediato una percepción que había que quizás el Servicio de Impuestos Internos a lo mejor antes de ese episodio era de los que se concebía como de menor corrupción, o sea, tenía un prestigio sumamente alto. Efectivamente, o sea, nosotros viendo la percepción de corrupción en esta institución aumenta algunos puntos, es la única que aumenta como 0,42, pero también mejora considerablemente en hechos de corrupción. Entonces, este caso particular es bastante único. Creo que es interesante ver cómo sale el procedimiento, pero también va a ser interesante ver cómo va a ser la nueva norma que va a implantar impuestos internos hacia los nuevos procedimientos y nueva transparencia, dándole mayor confianza a los ciudadanos. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros le vamos a contar ahora que Alfredo Sfer es economista de la Universidad de Chile, fundador del Instituto San